Buenas tardes. Lo primero quiero dar las gracias a los organizadores de este congreso por el hecho de que un movimiento social como el que en cierto modo yo represento esté aquí entre gente con la que tenemos que colaborar. Yo quiero contextualizar un poco el caso español. Antes se ha hablado de si era olvido, amnesia, amnistía y silencio. El pasado mes de noviembre se cumplían dos aniversarios. Uno era el asesinato del presidente Kennedy. En esos días todas las televisiones de este país ofrecieron numerosos reportajes explicándonos cómo había sido asesinado desde 360 grados, o sea, todas las versiones acerca de ese hecho. En esos mismos días todos los suplementos semanales llevaban reportajes acerca del asesinato. En esos mismos días se cumplía el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y solo hubo dos periódicos que yo tenga constancia en España que publicaron una noticia que nosotros filtramos a la prensa, y era el hecho de que los invitados de la Fundación Francisco Franco que acudían al Valle de los Caídos a conmemorar ese aniversario no tenían que pagar la entrada porque el patrimonio histórico les dejaba gratis el acceso ese día, ¿no? Yo creo que es muy sintomático de lo que es la sociedad española con respecto a esa historia y con respecto a la cantidad de trabajo que en cierto modo queda por hacer. Yo represento a una asociación que desde hace 3 años y medio busca desaparecidos republicanos que desaparecieron durante la guerra civil y durante la dictadura. Soy nieto de un desaparecido, un militante de izquierda republicana que hace un año fue identificado por una prueba de ADN. En estos 3 años y medio nosotros nos hemos dedicado a ayudar a familias que no han tenido esa oportunidad desde la Administración. Hemos exhumado cerca de 300 cuerpos. Ahora mismo hay una excavación en Zamora, pasado mañana empieza otra en Villamayor, en Burgos. Tenemos 3.500 desaparecidos reclamados de toda la geografía del Estado. No sabemos exactamente qué porcentaje es ese. Pero una generación nueva, somos los nietos, hemos decidido, de alguna manera, igual que en su día lo hicieron las abuelas, las madres y los hijos en Argentina, hemos decidido asumir esa búsqueda que no consiste solo en buscar físicamente esos restos, sino en buscar su historia y tratar de dignificar todo lo que les ocurrió y todo lo que construyeron. Nosotros estamos aquí, esta asociación existe por un defecto de la transición española. En el año 1977, el 14 de octubre, en España se aprobó una ley de amnistía que amnistiaba todos los delitos cometidos por agentes de seguridad del Estado contra los derechos de las personas. La transición estuvo pilotada por las autoridades franquistas en todo momento y esa ley les permitió, de alguna manera, obtener una impunidad jurídica, porque ninguno de ellos se ha sentado jamás en un banquillo, y una impunidad política, porque esa ley fue votada por los partidos de izquierda, que de alguna manera con esa votación afirmaron que no iban a hacer causa política del pasado de la dictadura. Pero había una impunidad que los franquistas no tenían en sus manos, que era la impunidad social, que iba a hacer la gente, que iban a hacer las familias de estos desaparecidos, las de los presos, para reclamar justicia a ese pasado. En abril del año 79 se celebraron las primeras elecciones municipales en España y en muchos municipios del país los partidos que habían estado en la clandestinidad durante la dictadura alcanzaron el poder. Para muchas familias ese fue el síntoma del cambio y en muchos casos se iniciaron, por ejemplo en La Rioja o en la Ribera de Navarra, decenas de exhumaciones de fosas comunes, incluso manifestaciones enfrente de las casas de los pistoleros de Falange que habían asesinado a esos civiles, y se fue construyendo un movimiento creciente que no sabríamos a dónde hubiera llegado si no es porque el 23 de febrero del año 81 hubo un golpe de Estado que de alguna manera fue una aplicación de la teoría del perro de Pavlov. El ejército español pues recordó lo que podía venirle al pueblo español. De hecho, la memoria en ese momento fue el esconderse y comprar comida, dos cosas que hicieron muchos españoles durante la posguerra. Y cuando Tejero entra en el Congreso gritando "quieto todo el mundo",
de alguna manera todo ese movimiento que se está construyendo desaparece, como habían desaparecido antes esos abuelos, y con ello los franquistas, yo creo que, vamos, personalmente pienso que el golpe de Estado triunfó absolutamente, porque lo que obtuvieron gracias a eso fue la impunidad social. Ya no había ningún cabo suelto y por fin, como había dicho Franco, estaba todo atado y bien atado. Durante quizás entre 15 y 20 años siguientes a ese golpe, salvo algunas reparaciones que han sido mínimas por parte del Estado, de alguna manera ha habido una especie de foto fija con respecto a esa historia que se quedó congelada, y en los últimos años por fin la sociedad española en cierto modo se está reencontrando de algún modo con su pasado, ¿no? Aquí hay una generación para la que la memoria de la guerra civil y de la dictadura fue un problema, que es la generación que hizo la transición, pero hay otra para la que puede ser una solución, y es enseñarnos a construir otra cultura política que ya hicieron nuestros abuelos y que puede, pienso yo, servir para mejorar nuestra sociedad. Nosotros normalmente recibimos comunicaciones de las familias que buscan a esos desaparecidos y, bueno, pues eso inicia una investigación dentro de los límites de una asociación que no tiene ningún tipo de subvención por parte del Estado y que no la quiere. Estas víctimas, estas 300 víctimas que nosotros hemos exhumado, no eran víctimas de la guerra civil. Prácticamente ninguno de ellos dejó rastro documental en ninguna parte. Por eso es tan importante hablar con sus familias, con sus vecinos, porque son los que nos pueden permitir a nosotros personalmente saber dónde están las fosas comunes. Y en concreto, de las 41 fosas que hemos abierto, siempre que alguien en un pueblo nos ha dicho aquí hay una fosa, había una fosa. Y nuestro trabajo en parte consiste en eso, consiste en que los arqueólogos que nos ayudan y los forenses realicen, bueno, pues informes rigurosos acerca de todo lo que se encuentra en la excavación, y nosotros recomponemos un poco lo que fue el crimen. Hacemos el papel que debería hacer el Estado o el Poder Judicial. Nosotros llevamos este caso a Naciones Unidas hace 2 años. Naciones Unidas nos contestó que solo admitía los casos de desapariciones antes de octubre del 45, fecha de creación de la ONU, una medida que consideramos absolutamente injusta. Un desapareció en el 36, lo sigue siendo en octubre del 45 y lo sigue siendo hoy. El año pasado España por primera vez apareció, el primer país de la Unión Europea que apareció en el informe sobre desaparición forzada del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y al principio de nuestro trabajo tuvimos mucha resistencia que se hablara de esto. El primer reportaje sobre las fosas de la guerra lo emitió la televisión alemana, la ARD, la televisión pública. Y aquí notábamos que este tema era un tema que se podía tratar descriptivamente, pero no como un movimiento social que estaba haciendo una reclamación, que pedía justicia dentro de la justicia que se pueda construir tantos años después. Y en ese sentido, la sociedad española ha construido un olvido, se ha construido desde la política, y yo es una de las preguntas que quiero hacer a este congreso. Nosotros vivimos en un país en el que los libros de historia contemporánea que estudian los jóvenes, bueno, una profesora de la Universidad Alemana estuvo midiendo en superficie de centímetros cuadrados la información que tienen acerca del siglo XX y la que tienen acerca de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura. Son 44 años, debería ser el 44% de esos textos, y son entre un 2 y un 7. Yo pregunto a los historiadores aquí presentes qué debe hacer el historiador, qué debe hacer el investigador ante una situación como esa, en la que desde la política se ha construido un embudo del olvido para que haya cientos de miles de personas hoy en día que no tengan ni idea de lo que fue la represión franquista, ni siquiera de quién fue Franco, ¿no? En ese sentido, nosotros, en algunas propuestas que hemos hecho al Congreso de los Diputados, a los partidos con representación parlamentaria, les hemos solicitado, bueno, que se cree una comisión dentro del Ministerio de Educación para articular algún tipo de medida que permita al menos llevar ese 2 y ese 7% al 44%, que es lo mínimo que se puede pedir, o en todo caso que la historia de la Guerra Civil, de la Segunda República y de la dictadura franquista fueran una asignatura en sí misma, porque es un periodo de gran trascendencia para entender nuestro presente y para que realmente
sepamos quiénes somos. Durante una excavación en una comarca de León, en Bavia, y estoy en Galicia, un minero de allí nos trajo un cartel, un dibujo de Castelao, de una colección que se llama Galicia Mártir, que creo que pintó en el año 1937. En él se ve a un grupo de hombres que están tirando cadáveres a una fosa y debajo hay una leyenda que dice: no entierran